trabajo de salud si se exige vacunación o no. Sobre la demanda incoada por Proyecto Dignidad al que se une la Cámara, ¿usted entiende entonces que quizás sea innecesario con esta flexibilización? Bueno, yo no voy a opinar en cuanto al caso. Ese caso ahora sigue su curso, los abogados lo atenderán, pero yo hasta el momento hemos prevalecido en todos los casos que hemos tenido. Hemos sido muy juiciosos, se ha hecho el estudio legal antes de yo emitir cualquier orden ejecutiva sobre este tema y, como digo, en todos hemos prevalecido, así que en ese estoy seguro que ese será el caso. Metro. Sí, tengo varias cositas. Con relación, ¿verdad? Sé que el gobernador mencionó que obviamente se reserva el derecho de retomar restricciones en caso de que pues, la cosa se vuelva a salir de control, pero en términos de lo que consideran son los escenarios más probables, ¿entienden que esta flexibilización tiene carácter permanente? Eso es una. Quería saber también si estas recomendaciones se alinean con lo que recomendó más recientemente la coalición científica. Y en tercer lugar, en los casos de personas que arrojen positivo a COVID, si se recomienda o se exige un periodo de aislamiento. Bien, los primeros dos, y entonces el tercero se lo dejo al secretario, aunque también puede comentar del segundo. Sí, no, mi expectativa es que el panorama va a seguir siendo cada vez mejor. Es lo que estoy viendo en otras jurisdicciones. Así que estamos camino a lograr esa nueva normalidad, es decir, a poder pues convivir con este virus tomando medidas como la vacunación, pero no tener que llegar a los extremos que hemos llegado en el pasado. En cuanto a la coalición científica, en términos generales yo estoy siguiendo el asesoramiento de la coalición. Puede haber una que otra recomendación específica que no esté aquí incluida, pero en términos generales la he seguido, estoy al tanto de sus recomendaciones. Y en cuanto al tercer punto, pues, dejo al secretario. Es importante que ahora, ¿verdad?, la positividad en este momento no es lo primordial. ¿Qué es lo primordial? La severidad. ¿Por qué? Porque tenemos medicamentos y herramientas para fase temprana y la fase aguda. Es decir, que si un ciudadano tiene la sintomatología, va a un hospital, pues en la mayoría de los hospitales en Puerto Rico tienen las pastillas que duran 5 días, que es el Paxlovid y el Molnupiravir, el nombre es rarísimo. Pues tienen esos dos tipos de medicamentos y por prescripción médica, en los hospitales te dan las pastillas, en una oficina médica te dan la receta y puedes buscarla en la gran inmensa mayoría de las farmacias en Puerto Rico. Para otros pacientes tenemos los tratamientos de anticuerpo monoclonal, tenemos el Sotrovimab, que es un medicamento que estamos utilizando muchísimo en pacientes que tienen mayor de 50 años, que tienen algún tipo de condición crónica. Y tenemos el otro medicamento, que también el nombre es bien raro y no me lo sé, y lo voy a buscar aquí, el Evusheld, que son para pacientes que están mucho más inmunocomprometidos, que tienen cáncer, que tienen artritis reumatoidea, que están encamados y que no pueden recibir por una razón u otra la vacuna. Por consiguiente, eso nos da a nosotros la capacidad de poder decir, mira, ahora podemos hacer una serie de flexibilizaciones porque hay unas herramientas. Sigue siendo la vacuna la herramienta de prevención por excelencia. Por eso el Departamento de Salud va a continuar con sus campañas, va a continuar con sus centros de vacunación y vamos a seguir vacunando a todas aquellas personas que entiendan que la vacunación es importante. En cuanto a las restricciones, pues si se diera el escenario que las hospitalizaciones suben o cambie el panorama y las herramientas que tenemos no son suficientes, pues entonces ahí el gobernador tomaría la decisión. Por el término de los positivos y sus contactos, ¿no se está recomendando un aislamiento? No, bueno, sí, perdóname, es claro, definitivamente todo continúa igual. Aislamiento, si tiene las 3 dosis, la persona que estuvo en contacto no tiene que irse del lugar. Si la persona tiene sintomatología o está positivo, se tiene que retirar entonces por los 5 días, ¿verdad? Habíamos hecho una salvedad en caso porque tenemos un sistema de vigilancia de los esenciales. Los no esenciales tienen que estar 7 días aislados. Esos son para los que tienen, ¿verdad?, la vacuna. Los que no tienen la vacuna tienen que estar entonces 14 días. ¿Por qué? Porque tenemos data suficiente y demostrada de que en personas que están vacunadas, esos primeros 4 o 5 días comienza un deceso bien dramático de la carga viral. Por lo tanto, después del 5.º día empieza a bajar la capacidad de ese paciente de contagiar a otra persona. Esenciales son 5 días y no esenciales 7 días si están 7 vacunados. días.
por lo que te expliqué, porque tienen la capacidad de menos contagio. El que no está vacunado, como no tiene los anticuerpos, lamentablemente la carga viral dura más tiempo y los efectos que tiene ese paciente, porque recuerden, aquí lo que pasa es el proceso inflamatorio que crea el virus porque no reconoce, tu cuerpo no reconoce esa proteína y actúa de una manera abrupta. En cambio, si tienes la vacuna, pues el sistema inmunológico va a ser, como ya lo tienes reconocido, pues va a ser menor el proceso inflamatorio. Tenemos una pregunta más del tema, Tele 11. Yo creo que estaba para el secretario en cuanto a la orden o recomendación que usted emita mañana, dependiendo de lo que, ¿verdad?, usted informe sobre las actividades multitudinarias. No me queda claro porque, pues, obviamente este sector ha sufrido el del espectáculo, un cantazo económico, y imagino que quieren saber qué va a pasar, mascarillas, ¿cómo? Mañana nosotros vamos, ¿verdad?, a emitir, pero te puedo adelantar desde ahora para tranquilidad de todos ellos. Ya tenemos una gran cantidad de personas vacunadas, con demostrar si estás vacunado o no, pues ya pudieses entrar a la actividad. Si a lo mejor no te has vacunado, demostrar una prueba negativa, ya pudieras entrar a la actividad. Se recomienda altamente, volvemos a lo mismo, o sea, si yo soy paciente renal y quiero ir a un concierto, pues yo me tengo que poner la mascarilla, o sea, si tengo más de 65 años, o sea, una recomendación, lo que no vamos es a imponer que las personas tengan la mascarilla. Sí, obviamente, en actividades de más de 1,000 personas, pues el Departamento de Salud va a decir, pues mira, demuestre que tiene alguna de la vacuna, o si no tiene ninguna de las vacunas, pues demuestre entonces que tiene la prueba. Y eso es básicamente, a grosso modo, obviamente mañana saldrá con más especificidad de lo que vamos a hacer. ¿Y el aforo? El aforo no lo vamos a limitar. Entonces, tengo una duda con lo de los viajeros, no me queda claro. ¿Se elimina entonces el hecho de la declaración de viajero también para destinos internacionales? No, bueno, lo internacional está reglamentado por el gobierno de Estados Unidos. Eso como sigue, quiera hay que llenarlo. Sí, en el caso del gobierno de Estados Unidos, pues se sigue exigiendo prueba de vacunación y una prueba negativa adquirida o obtenida 24 horas antes de la llegada. En el caso nuestro, lo que estamos quitando es la declaración de viajero, con todo lo que eso conlleva, pero sí vamos a mantener un centro de vigilancia genómica y de pruebas en el aeropuerto, porque voluntariamente los pasajeros ahí se obtienen la prueba y eso nos sirve para darle seguimiento y hacer la vigilancia genómica. Todo esto es a partir del jueves. No hay preguntas más del tema, entonces comenzamos con el nuevo día. Una sola aclaración a una dudita de lo que manifestó el secretario y luego paso a la pregunta de otro tema. La orden administrativa que usted va a emitir mañana entonces debe cubrir diversos ámbitos. No solamente sería la escuela, sino sería aeropuerto, etcétera, etcétera. Obviamente cubriría aeropuertos, cubriría escuelas, cubriría lo que la orden del gobernador dice, que actividades mayores de 1,000 personas, pues entonces el Departamento de Salud establecería las normas. Y ciertamente volvemos a lo mismo. Siempre vamos a continuar medidas salubristas. Recomendamos, y la gente tiene que entonces comenzar a adquirir, empoderarse de la salud para acabar de una vez y por todas con esta pandemia. Quería preguntarle entonces al gobernador sobre la medida recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con el Centro de Recaudo de Ingresos Municipales, para de alguna forma eliminar la exención que tienen algunas viviendas, algunas propiedades, y en este caso que se utilizaría el valor del mercado. Sí. ¿Usted aprobaría ese tipo de proyectos? Bueno, lo primero es que entiendo que ese trámite legislativo no ha culminado, o sea que esa medida no está ante mi consideración. Yo siempre he estado opuesto y seguiré opuesto a aumentos contributivos, incluyendo aumentos en la contribución sobre la propiedad inmueble. Así que si la medida conlleva un aumento contributivo a la propiedad inmueble, no va a contar con mi apoyo. Siempre, y está así en mi programa de gobierno, he apoyado el que se modernice, se reforme el CRIM, y por cierto, eso está en curso. El propósito de esa modernización y reforma es, por ejemplo, ampliar el número de propiedades que tenemos en su sistema de catastro. Eso está ocurriendo por medios digitales, esfuerzos principalmente de forma digital. También identificar propiedades que tienen exenciones indebidas, que las obtuvieron indebidamente, eso también está en curso, y buscar la manera de mejorar sus recaudos, y también está en curso porque hubo una medida de amnistía que ha dado gran resultado, y vienen otras.
Así que en cuanto a cambiar el sistema para que funcione a base de tasaciones, a base del valor actual de las propiedades, eso se puede lograr, pero tiene que ser bajando la tasa que se le aplica a ese valor sustancialmente, cosa de que no conlleve un aumento. Así que la idea es estructurarlo de tal manera de que no conlleve aumento, pero que estemos a la altura del siglo XXI, porque ese sistema actual que funciona a base de una fórmula que prácticamente nadie le entiende, con precios de propiedades del 1957, eso hay que actualizarlo, pero no debe ser penalizando a los contribuyentes. Tengo seguimiento acá de Canal. ¿Algún alza, gobernador? Porque si se enmienda o se actualiza, es un ejercicio matemático el que hay que hacer. Es básicamente sacar la cuenta de cuánto sería el alza promedio de las propiedades y entonces establecer una tasa mucho menor que la actual, porque la actual está a base de ese sistema que es básicamente usan valores, si mal no recuerdo, del año 1957 y tratan de traerlos a valor actual, pero es una fórmula rarísima que nadie entiende y ha sido criticada por, entre otras entidades, la Reserva Federal. Tengo aquí de seguimiento. Sí, gobernador, usted indica ahora mismo que está apoyando la reintegración y modernización del sistema del crimen. Teniendo en cuenta que es un proyecto bastante ambicioso en donde para los tasadores, ¿no? ¿Cuánto le estaría costando esto al país? Y también teniendo en cuenta que el crimen no cuenta con la cantidad de tasadores. Por eso ya esos son detalles. Si puede aumentarse el número de tasadores que tiene el crimen, eso es algo que están haciendo, por cierto, porque sí, ellos están moviéndose en la dirección de tasar las propiedades. Por otro lado, si utilizas contratistas, pues entonces eso lo paga realmente el contribuyente cuando opta por usar un tasador privado. Y se pudiera reglamentar, el monto que pudiera cobrar el tasador privado. Pero esos son los detalles que habría que ver ya cuando la legislación llegue a su final término. Está en proceso de vistas públicas, por lo que tengo entendido. Ha habido oposición de parte del CRIM y hay que ver quién más se opone. En el camino vi que la Asociación de la Banca Hipotecaria se opone. Así que tienen que evaluarlo, hay que evaluar todo esto y en su momento. Pero si conlleva un aumento a la propiedad, a la contribución sobre la propiedad inmueble, no va a contar con mi apoyo. Foro Noticioso. Gobernador, que tengo una duda. Cuando usted mencionó ahorita de que si como única es que baje la tasa, pero de igual manera al bajar, ¿qué balance tendría que haber para que no impacte las remesas que reciben los municipios de ese dinero? Porque son los 78 municipios. Obviamente, porque si la bajas, pero el valor de la propiedad es mayor, pues puedes empatar la pelea. O sea, no necesariamente porque bajes la tasa, baja el recaudo. Si estás utilizando un valor, le estás adjudicando un valor mayor a la propiedad, pues entonces la tasa puede ser menor y como quieras recuperar lo mismo. Pero hasta ahora usted no se inclina a firmar un proyecto así. Que conlleve aumento contributivo, o sea, que conlleve un golpe al bolsillo de nuestra gente, no. Tengo Telenoticias con otra pregunta y el vocero. Del primer tema es que me dicen que le pregunte qué cantidad debe existir de contagios para revertirse esta orden que comienza el jueves. Bueno, yo no voy a poner una fórmula en particular. Yo lo que siempre he dicho, esto ya es consistente. Llevamos, en mi caso, 1 año y 2 meses combatiendo esta pandemia. Yo siempre veo los hospitales, principalmente, cómo están. Ahora mismo están muy bien. O sea, ya no tenemos ningún tipo de congestión en los hospitales. Si acaso, el uso de los hospitales está muy bajo y está afectando las finanzas de los hospitales. Por eso queremos que la gente no deje de ir al hospital por miedo al COVID. Por eso estamos manteniendo las mascarillas en los hospitales, para que se sientan protegidos en los hospitales. Pero yo siempre miraba eso. Se mira la positividad, pero tengo que decirles que últimamente todos los expertos decían que no estuviéramos mirando tanto la positividad, porque realmente esto es un nuevo mundo. O sea, ahora gran parte de la población está vacunada, los tratamientos son mucho mejores.
O sea, que lo más que hay que estar mirando es las hospitalizaciones. Yo diría que esa es la clave. Y eso es lo que yo seguiré monitoreando también. Estaré pendiente si llega una nueva variante, cuál es el impacto que tiene, cuál es su naturaleza. Sí. Y en gran medida por eso es que se mantiene la declaración de emergencia, porque hemos visto prácticamente aquí a principios de diciembre pasado pensábamos que esto estaba controlado totalmente y llegó Omicron. O sea que esperemos en Dios que no venga otra variante con ese impacto. Si pasara, pues yo revierto lo que tenga que revertir. Vamos ahora con Telenoticias, luego tengo una pregunta de vocero y culminamos con Metro. Gobernador, brevemente sobre lo del crimen. Usted plantea que no debe haber aumentos en la contribución sobre la propiedad inmueble. ¿Es en todos los renglones? Porque hay un aspecto aquí que se trata de propiedades de altísimo valor que aparentemente no están aportando lo que deberían aportar al sistema. Por eso le pregunto, usted tira algo bien general. Bueno, es que estás ahí haciendo referencia a una ley especial que eximió de pagar de contribuciones sobre la propiedad inmueble a ciertas propiedades, compraventa de propiedades de alto valor. Ese es el tipo de cosas que uno pudiera reconsiderar, porque eso más bien es que le eximió totalmente, pagan cero. Ese es el tipo de medida que se puede reconsiderar. Lo segundo es, quisiera saber si va a retirar el nombramiento del juez Díaz Reverón, que ya el presidente del Senado ha anticipado que va a tener un informe negativo. Bueno, es que mi proceder, y ya estas cosas son como marca de fábrica, yo no retiro nombramiento, a menos que me lo pida el nominado, por ya sean circunstancias personales, surgió una controversia, tiene un conflicto personal o una situación como lamentable como la que pasó con el juez Rodríguez Casillas, que es que comenzaron a debatir su nombramiento sin haber ni tan siquiera llevado una vista pública y hablar negativamente sobre él y básicamente a presagiar que lo iban a colgar. Y ante esa circunstancia tan penosa, tan desagradable, él mismo me pide que retire el nombramiento y yo así lo hice. Si alguien me pide que retire un nombramiento en circunstancias similares, esperemos que no ocurran, pues yo también estaría dispuesto a hacerlo. Pero persona que yo nombro es persona que yo estoy convencido que tiene las credenciales, tiene la capacidad para el puesto al que yo la nomino. Entonces respeto la función del Senado. Lo que pasa es que pienso que en casos importantes, yo puedo ver que casos que no generen ninguna controversia, pues puedo ver que los bajen por descarga y rápidamente los aprueben. Por ejemplo, para darles ejemplo a ustedes, en Arroyo Habichuela, renominaciones de jueces, renominaciones de fiscales, que tienen el récord claro, mira, lo pueden descargar y aprobar rápidamente. Ahora, si es otro tipo de nombramiento, por ejemplo, a gabinete del gobierno, y pues debe haber una vista pública en la que esa persona contesta las preguntas que tengan y después pues votan. Así que debemos actuar civilizadamente. No, y creo que ya la vista se dio. Si mal no recuerdo, la vista se dio y él contestó todas las preguntas que le hicieron, así que ahora esto queda en manos de los senadores y senadoras. El vocero. Sí, gobernador, tengo dos preguntas. La primera es si usted tiene, ¿verdad?, contemplado tomar alguna medida de alguna manera con el tema del costo de la gasolina. Yo sé que DACO ha puesto, ¿verdad?, unos límites a las ganancias, pero no sé si hay otro mecanismo que pueda Esa es la medida. Esa es la medida que hemos tomado. Y bueno, no es que no haya otra. Esa es la medida que hemos tomado y esa es la que ahora mismo se va a extender. Porque estamos vigilantes para que no... Sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro control. El costo del barril del petróleo no lo controlamos. O sea, pero lo que no queremos es que se aprovechen indebidamente de ese costo y entonces cobren de más. La otra pregunta es sobre reforma laboral. En la Cámara se radicó el proyecto y quisiera saber, usted había dicho que consideraba o contemplaba radicar otro. ¿Qué va a pasar con eso? Luego de revisar el proyecto sometido por el representante Domingo Torres, entiendo que el mismo recoge sustancialmente todas las enmiendas que sugerí y los asuntos que planteé. Así que pienso que el trámite debe continuar a base de ese proyecto. Metro.
Sí, una cosita adicional. Con relación, gobernador, a solicitar la declaración de emergencia al gobierno federal, ¿verdad? Que entiendo que el plazo de 30 días se cumple pasado mañana. ¿Cuál es el estatus ahí? ¿Por qué no se ha hecho todavía? Porque los municipios no han terminado de suplir los datos, pero entiendo que creo que Nino Correa me estará enviando ya finalmente un reporte completo de los daños estimados por todos los municipios impactados, así que estaré haciendo esa solicitud entre hoy y mañana. ¿Hay municipios que usted declaró en Bueno, emergencia eso en su veremos momento? cuáles tuvieron daños reales que tengamos que incluir en la declaración, pero sé que me va a llegar el reporte porque eso es lo que me han dicho. ¿Cuántos municipios le han suministrado la información? ¿Tienes el dato? ¿Todo? No, 16 no. No, pero no todos, son 16 municipios, pero no todos han suministrado la información y hasta ahí, bueno, hasta ayer eran completos Cataño y entiendo que Toa Baja, pero te puedo buscar esa información. La suplimos después, Sí. pero así, por eso no, mejor no especular. Bien, gracias. Los que culminamos. sea que sometan la información, pues serán incluidos en la declaración de desastre. Bueno, eso depende de la decisión del gobierno federal. Nosotros vamos a suplir, vamos a hacer la declaración y entonces el gobierno federal dispone. Gracias.